desde una forma organísmica, y esto es algo que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas, y al mismo tiempo nos vamos a distanciar de modelos más bien cognitivistas y lingüísticos que tienden a reducir o separar la dimensión afectiva y corporal de la intimidad. Lo que nosotros planteamos es que ha existido una desconexión profunda entre la realidad cognitiva y corporal, y la literatura ha tendido a distinguir entre la experiencia de la intimidad y lo que es la expresión de la intimidad. Entonces nos gustaría discutir en esta presentación cómo estas reducciones dificultan una comprensión adecuada de los procesos de intimidad. Intimidad entendido como una vivencia compleja en que múltiples dimensiones se encuentran presentes de forma holística. Entonces, queremos partir con una imagen que muchos de ustedes tal vez pueden reconocer, que son las famosas cabezas pensantes, cabezas parlantes de Saussure, donde ellas están conectadas por un cable y la comunicación se interpreta como una transferencia de contenido mental. Y vemos que este modelo, que si bien proviene de la lingüística, uno puede reconocerlo en distintos modelos que también han servido para entender la interacción social. Y nuestra primera pregunta que tuvimos con Himmler fue preguntarnos a dónde está el cuerpo en este proceso, ¿ya? Las ciencias cognitivas y la lingüística han tradicionalmente visto el cuerpo como un dispositivo de señalización que puede expresar estados e intenciones cognitivas. Entonces, cuando empezamos a ver los distintos, cómo el cuerpo se internalizaba y se incorporaba en los modelos de intimidad, vimos que existía nuevamente esta separación entre lo mental y lo no verbal, entre comillas, por ejemplo, mediante signos de cercanía, abrazos, distancia interpersonal, mirada. Entonces, en esta perspectiva, el cuerpo funciona como una ventana a la mente, donde da información sobre estados emocionales. Y revisamos ciertos modelos de los años 70 y 80, donde se perciben estos aspectos, donde ahora Himmler les va a mostrar más a continuación. Buenos días a todas y todos. Saludo a nuestro panel y también a quienes nos acompañan como asistentes. Tal como lo señalaba Paloma, claro, la figura que ustedes pueden apreciar acá es una esquematización de el fenómeno de la intimidad y algunos de los, digamos, procesos afectivos y cognitivos que se explican en este modelo. Es un modelo que podríamos denominar cognitivo-conductual, en este caso de los años 70. Y claro, ustedes pueden apreciar que el punto de partida del modelo tiene que ver con si la persona o si las personas que están interactuando notan un cambio en su activación corporal, que en una segunda etapa es etiquetada emocionalmente como positiva o negativa, ¿sí? Y que finalmente deriva en un comportamiento específico. Es evidente en este modelo que el modo de entender la intimidad es bastante simple, ¿no? Y que varios de los elementos que están tanto en la activación o en los aspectos emocionales son binarios. O sea, por ejemplo, entre una emoción positiva, una emoción negativa, o si la activación es percibida o no.
La siguiente paloma. Entonces, claro, aquí hay algunos problemas que nosotros sintetizamos en nuestro texto. Primero, o sea, considerar que solo la activación va a ser el punto de partida para experimentar intimidad, eh, cuando nuestra experiencia interior es mucho más que eso, ¿no? En segundo lugar, si la activación puede ser etiquetada emocionalmente como positiva o negativa, eh, lo cual no deja cabida a todos aquellos fenómenos de nuestra experiencia interior que son considerablemente más sutiles que hablar de simplemente algo positivo o negativo. Y en tercer lugar, claro, el tema, ¿no es cierto?, comportamental propiamente tal, eh, que también está bastante sobresimplificado, eh, que es lo que mencionamos al final de esta lámina, ¿no? La intimidad se entiende entonces como una sobresimplificación de aspectos afectivos y cognitivos, que además, tal como ustedes lo pudieron apreciar en la figura, están relacionados entre sí de forma mecánica, tanto en el plano de la experiencia personal como en el plano de la experiencia interpersonal. Bueno, pensamos entonces en algunas, con Paloma, en abordar de una manera alternativa que diera mejor acogida a nuestra experiencia interior en el encuentro interpersonal o en el encuentro íntimo, eh, que también diera una mejor cabida a cómo se articula nuestra experiencia interior con lo que logramos expresar de ella en el encuentro con otra persona. Y obviamente basado en un cierto sentimiento de insatisfacción respecto a esta disección que usualmente se realiza entre nuestra experiencia interior y su manifestación expresiva. Y entonces lo que hicimos fue buscar antecedentes que ofrecieran una forma de comprender el modo en que ciertos fenómenos organísmicos, que también pueden ser fisiológicos, como la activación, se relacionan con la afectividad, el pensamiento o la acción en el encuentro interpersonal y por ende en el encuentro íntimo. El paso siguiente que realizamos fue situarnos yo diría que la primera parte del siglo XX. Este es el periodo entre guerras, ¿no?, en el cual este médico alemán llamado Kurt Goldstein publica un texto que se traduce como El organismo. Goldstein había trabajado con personas que habían sufrido lesiones graves durante la Primera Guerra Mundial, y con el paso del tiempo y su experiencia, fue sintiendo un sentimiento de insatisfacción con lo que él denomina en su libro las explicaciones atomistas sobre los organismos vivos. En su propia experiencia, Goldstein no estaba satisfecho con las explicaciones fundamentalmente biológicas acerca de las personas que sufrían algún tipo de lesión, y con eso él desarrolla lo que él denomina en su texto un método holístico organísmico. En su texto, Goldstein señala que la organización de nuestra conciencia incluye tres aspectos que son distintivos. Por una parte, la acción concreta, lo que estamos experimentando en un momento determinado, en un aquí y ahora. Por otro lado están los estados internos,
que experimentamos, que son sentimientos o estados de ánimo, señala Goldstein. Y bueno, Goldstein lo denomina también de forma explícita vivencia, ¿sí? Lo cual nos va a remitir a algunas ideas planteadas por Dilthey a principios del siglo XX. Y también están los eventos somáticos, por supuesto, la actividad fisiológica que da soporte a la acción voluntaria. Según Goldstein, estos tres aspectos se organizan en una experiencia de conjunto. Y esta es una idea muy importante. Es decir, estando siempre los tres presentes. Si en algún momento de nuestra experiencia uno de esos tres aspectos es más saliente, los demás no es que dejen de existir como lo haría una explicación todo o nada, sino que más bien Goldstein enfatiza en varias secciones de su texto que la relación que hay, por ejemplo, entre los aspectos somáticos o los estados internos y la acción, si es que en algún momento de nuestra experiencia está prevaleciendo la acción, es una relación de figura-fondo. Aquellos elementos que no son más salientes en nuestra experiencia están detrás, siempre presentes y siempre articulándose entre sí en una experiencia de conjunto. La conexión entre los aspectos corporales, los aspectos afectivos y la acción presentes en Goldstein remiten a ideas planteadas por Dilthey. Ambos autores coinciden en la idea de que la existencia posee un curso temporal en el cual se articula la interioridad de la vivencia y su expresión. Y particularmente en el caso de Goldstein, además, lo que él denomina los estados corporales. Un aspecto muy interesante que enfatizan los dos autores es que el punto de partida de nuestra existencia es lo que denominan el curso de la vida. ¿Sí? Hay una cita de Dilthey acá que grafica esto. El curso de la vida consiste en partes de vivencias que están interconectadas una con la otra. Cada vivencia remite al self, al cual pertenece, y que está estructuralmente vinculado con otras partes, formando un nexo, una conexión, como lo solía señalar Dilthey. En ese sentido, luego de caracterizar este organismo, nos interesaba también hablar de cómo el organismo se relaciona con su entorno. Y en esto nosotros planteamos que, al igual que Ingold y otros autores, que hay una relación inherente entre el organismo y el medio ambiente. Y es solo a través de la actuación, de la performance, como decía en términos de Goldstein, en que el organismo es capaz de actualizarse. La vida del organismo se extiende a lo largo de no uno, sino de múltiples senderos, como aparece en esa imagen que está ahí. Y también queríamos leer esta cita de Ingold, que está en inglés, pero que plantea que básicamente entendiendo esta perspectiva vitalista, esta ontología que estamos planteando, los seres no solo ocupan el mundo, sino que lo habitan, y al hacerlo, al enhebrar sus propios caminos a través de la red, contribuyen a su tejido en constante evolución. Entonces es en esos senderos donde nosotros planteamos que los encuentros de intimidad incluyen también una dimensión afectiva que actúa en el mundo. Entonces para ello es necesario contar con una noción de... por eso tomamos la idea de afecto de distintas perspectivas, como lo es el concepto de feeling into,
de Lips, o de Affectivating de Carlos Cornejo, de Pina Márcico, de Jan Balsiner, donde el sentimiento es descrito como una actividad o una fuerza. En el caso de Affectivating, nos hace sentido porque se entiende que el afecto está estrechamente vinculado con las acciones que realiza el mismo organismo en relación con otros. Y producimos un involucramiento afectivo que no solo se origina en el sujeto, sino que en el encuentro afectivo-emocional entre sujeto y objeto. Entonces nos sumergimos afectivamente en las diversas manifestaciones de vitalidad que encontramos en nuestro entorno, pero es imposible, es difícil hablar de afecto sin referirse al movimiento, porque donde hay vida hay movimiento. Nosotros vemos la intimidad, el encuentro íntimo con un otro como también un moverse en el mundo con otra persona. Y nos hizo mucho sentido, como varios escuchamos el panel anterior y recurrían a la noción de we relation de Schutz, porque efectivamente podemos encontrarnos con el otro cuando lo vivimos de forma directa y viva, y en este sentido la idea de un nosotros se entiende como una relación de sintonía mutua, donde nos relacionamos con los demás en un nivel de viveza. Entonces, desde esta visión de la We Relation, la simultaneidad de nuestros flujos de experiencia implica también una temporalidad compartida, donde Schutz plantea que envejecemos juntos. Entonces somos capaces de reconocernos recíprocamente en la inmediatez. Y por ello queríamos mostrarles unos que están en el capítulo de intimidad compartida, de vivencias de intimidad. Y acá Marjorie Goodwin estudia la intercorporalidad táctil, la haptic society, claro, el tacto, parte desde el tacto, y estudia este tacto en los intercambios afectivos de una familia. Y vemos cómo la proximidad corporal, las acciones táctiles, la mirada compartida de la imagen, muestran específicamente cómo los organismos expresan reciprocidad utilizando la totalidad de sus cuerpos. Y también esta vivencia de la intimidad cotidiana la vemos, por ejemplo, cuando bailamos juntos, que es como un ejemplo que varias personas utilizan. Pero acá es una investigación que hizo una autora brasileña, donde describe la experiencia de formar parte con otros de una improvisación en danza, y ella plantea que la danza de esta pareja, creada por los dos individuos, adquiere por tanto cualidades estéticas, y expresiones propias de esa danza, de ese encuentro en ese momento y en ese espacio. El encuentro es único, ya que se desarrolla en el aquí y ahora a partir de la interacción de dos individuos. Y así para concluir, nuestra aproximación busca capturar de forma holística, como dijimos, el encuentro interpersonal, y desde hacer el amor, desde compartir con familia, desde bailar con otra persona, nuestra experiencia de intimidad se ve reforzada por una experiencia vívida que es compartida. Y en modelos anteriores de intimidad, donde la respuesta de una persona seguía una lógica de acción-reacción, notamos que no es posible determinar quién comienza y quién termina el intercambio, porque realmente los participantes están viviendo juntos a través del mismo flujo. La intimidad al final es una vivencia compartida de un presente, y dicha vivencia se encuentra asentada en el afecto, entendido como acción y movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma y Himmler, por su presentación. Les recuerdo a toda la audiencia que vamos a seguir con nuestra programación de las presentaciones. Al final tendremos un comentario del profesor Jan Balsiner para finalmente tener ronda de preguntas de la audiencia. A continuación es el turno del profesor David Carré, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. David, por favor, cuando gustes. Muchas gracias, Pablo.
Espero que se escuche bien. Siempre Sí, nueva sí. forma de saludo medio raro en vez de saludar. Pregunta si se escucha o no el micrófono, pero bueno, estamos todos en esta. Eh, Buenos días a... Muchas gracias por estar acá, por la invitación también, todos los organizadores que hicieron posible este maravilloso seminario. Y hoy día lo que les quiero hablar tiene que ver, la verdad, bastante en la línea con lo que comentaba Paloma y Himmler recién, respecto a la intimidad cotidiana, pero desde un punto de vista quizás no tan corporal, no desde la mirada organística que ellos toman, sino que desde las rutinas y el sentido común. Este, mm, lo que les voy a presentar corresponde al capítulo 8 del libro. Leía que alguien preguntaba por el chat cómo adquirirlo, cuándo va a estar disponible. Muchas gracias por el interés y espero que Carla, María y Elisa puedan dar los detalles respecto de cómo va a ser posible adquirir el libro. Porque la verdad está muy bueno, que la recomendación viene muy de cerca. Entonces, bueno, este es lo que yo les voy a presentar corresponde al capítulo 8 y en la presentación de hoy esto va a ser más o menos de lo que les voy a hablar, en una pequeña agenda. Primero les quiero contar la, comillas, biografía del capítulo que tuve la oportunidad de escribir. En segundo lugar, entrando al contenido del mismo, qué entiendo yo por rutinas, qué entiendo por sentido común y cómo estas dos ideas decantan en una noción de intimidad un poquito más amplia, un poquito más inclusiva. Luego les voy a hablar de bueno, un quiebre que está muy relacionado con la biografía del capítulo y finalmente las conclusiones que saco yo en base a este quiebre que, bueno, la verdad, con lo que estamos viviendo no es muy difícil de imaginar a qué corresponde. Entonces, en primer lugar, les quería hablar de la biografía del capítulo. La verdad es que me quería tomar esta licencia porque creo que es bonito, una buena idea aprovechar seminarios, instancias como estas para poder compartir quizás la trastienda de cómo ese texto tan académico, con tantas referencias, con tantas citas, eh, tiene una urdiembre detrás, una preparación bastante menos organizada que el producto que se presenta al público. Entonces, me parece una buena idea contarles un poquito. La idea original que está detrás del capítulo parte en un seminario organizado por quien me acaba de presentar, Pablo Fossa, en el año 2019, que es un seminario sobre lenguaje y corporalidad, y que en esa instancia presento y desarrollo la idea de rutina. Entonces, no, entendido, ya vamos a hablar más de eso, pero de desplazamiento diario, cíclico en el espacio urbano, pero con una lectura distinta, que también voy a profundizar a continuación, que tiene una mirada, un carácter existencial de estas rutinas y no verlas desde una mirada más bien peyorativa, como habitualmente lo hacemos. El problema, y parte importante de la biografía, comillas biografía de la escritura de este capítulo, es que finaliza en abril del 2020. Yo creo que como todos los presentes, ya tendremos una noción que abril del 2020 es cuando las cosas, por decirlo muy suavemente, cambiaron un poco. Y claro, porque nuestras rutinas probablemente para muchos pasaron de ser lo que habían sido por años, probablemente por toda la vida, a ser algo más o menos así. También algo cíclico, algo repetitivo, pero que ya no estaba confinado a un espacio urbano, sino que estaba confinado a la pantalla de un computador, como estamos ahora, y con este ciclo de dormir, comer, Zoom, comer, dormir y vuelta a la vida. Entonces, les comento este quiebre porque con la idea que a mí me gustaría cerrar la presentación hacia donde quiero que vaya, es una pregunta que me hacía a mí mismo, bueno, esto fue lo que yo escribí, terminé de escribir en abril del 2020, ¿cómo se pueden llevar las ideas de este capítulo a una vida cotidiana pandémica que nunca habíamos contemplado? Que muchas de las ideas que están en ese capítulo están pensadas para un mundo social, para un mundo de la vida que es lisa y llanamente distinto a lo que tenemos. Entonces, vamos a volver al final de la presentación a esta pregunta, a ver si le logro encontrar una respuesta más o menos satisfactoria. Espero que sí. Entonces, partamos. El capítulo parte y se ancla en primer lugar en el concepto de rutinas. Y la verdad yo sé que para todos, cuando hablamos de rutinas,
pensamos inmediatamente en algo aburrido, en algo, qué sé yo, lavar los platos, ordenar la ropa, antiguamente, qué sé yo, tirar a los niños, llevarlos al colegio, tomar la micro, en fin, un ciclo de cosas que no suenan muy evocativas y que la verdad les quiero mostrar un pequeño video de 30 segundos que siento que captura el espíritu de esta perspectiva sobre las rutinas muy bien. Espero que se escuche. Vamos a ver. Deja de vivir en piloto automático. ¿Cómo sabes que algo no te gusta si haces siempre lo mismo? ¿Eres de los que siempre toman el mismo refresco? ¿Por qué seguir en la rutina si tienes tanto para elegir? Y un mundo tan diverso por descubrir. Prueba, no sabes de lo que te pierdes. Atrévete a romper la rutina. Toma Pepsi. Bueno, como nos recordaba Pepsi, por una parte un pequeño reflejo de cómo era la vida prepandémica, la persona que sale de su casa, que se desplaza por la calle, que llega a su trabajo, del trabajo a la calle y luego de vuelta a su casa. Esa es la concepción de rutina más tradicional que teníamos y que, bueno, con la pandemia se convirtió básicamente en algo así, probablemente del dormitorio a la cocina, de la cocina al living, si es que alguien tiene más suerte, al escritorio o algo así, y vueltas, siempre dentro de la misma casa, para peor. Entonces, claro, desde esta perspectiva suena muy, muy evocativa la invitación de Pepsi de romper la rutina, de destrozarla, de hacer todos los días algo distinto, algo diferente, ir a ver dragones, festival de dragones chinos, bailar cosas diferentes, todos los días, ojalá, con Pepsi, eso es lo importante. Entonces, la invitación que lleva en el capítulo contra esta visión, o más bien no contra, tiene una parte correcta, pero un poco caricaturesca, es ver nuestras rutinas desde otro ángulo, ver nuestra rutina cotidiana desde otra mirada. ¿Cuál es esa mirada? Aquí me cuelgo de la obra de Humberto Giannini, filósofo chileno, quien en su libro del año 1987, La reflexión cotidiana, propone una mirada, vamos a llamarle existencial o alternativa al concepto de rutina. Lo primero que rescata Giannini es que rutina proviene de ruta, ¿ya? Es una cita del libro, de la ruta que vuelve a hacerse día a día, de un movimiento rotatorio que regresa siempre a su origen. Desde ahí viene esta idea entonces que está esta idea de salir del domicilio, transitar por el espacio público, la calle, llegar a un espacio donde uno es disponible para otros, el trabajo, volver al espacio público, a la calle, y finalmente volver a este espacio privado, al domicilio, al hogar. Esto es como se ve en una vida urbana, probablemente en la vida rural, esto no es tan distinto, salir del campo a la casa, y probablemente sigue la forma más básica de vida humana, que es refugiarse en la caverna, salir a cazar, salir a recolectar, y finalmente al final del día volver a la misma caverna. En ese sentido, las rutinas implican un hábito, no cualquier hábito, sino que son aquellas cosas que hacemos todos los días. Cuando lo vemos desde esa mirada, cobra otro talante. ¿Por qué? Porque si es aquello que hacemos todos los días, es también, las rutinas son el tejido de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, en buena medida también refleja lo que somos. En último término, somos lo que hacemos. Puede que lo que hacemos no sea lo que nos gustaría hacer, pero finalmente es lo que somos. A mí me encantaría decir que soy una persona deportista y atlética, pero si no hago deporte regularmente, no es parte de mi rutina, es algo que podría afirmar, pero algo que no es así, no es parte de quién soy, no es parte de mi existencia. Lo interesante de esta mirada que propone Giannini es que, aquí sí, en total contraposición a la invitación de Pepsi, él dice que este análisis de la rutina existencial no lleva a ningún tipo de realidad más profunda, no nos lleva a una revelación súbita respecto a quién realmente somos. De esta manera, entender nuestras rutinas de esta mirada no busca poner al desnudo que nuestro vivir cotidiano sea inauténtico, como así lo proponen otros autores, y que tampoco, como nos invita Pepsi, tampoco nos invitan a sustituirlo, simplemente nos invita a reconocer que en eso
quizás a veces aburrido, repetitivo, que hacemos todos los días, es donde se juega, en último término, nuestra existencia, quiénes somos. Ahora, obviamente, teniendo de nuevo esta mirada Pepsi de las rutinas, ¿cómo podemos entenderlas? ¿Cómo podemos hacer sentido de algo que está tan menospreciado y tan menoscabado, no solo por la publicidad, por el marketing, sino que también por las ciencias sociales en general? Entonces, es ahí donde recurro, dado que esto es algo tan cotidiano, tan ordinario, recurro a la noción de sentido común, ¿ya? Sentido común también es otro, por así decirlo, es otro, no es una figura muy estelar en las ciencias sociales, las ciencias humanas, en general. Y de partida, porque siempre que hablamos de sentido común, si hablamos de rutina y pensamos en algo aburrido, hablamos de sentido común e inmediatamente pensamos algo menos científico, algo muy poco científico, estas ideas como preconcepciones, prejuicios, etc. De hecho, quienes entramos a estudiar psicología somos bendecidos rápidamente por el conocimiento de, por ejemplo, textos como este, que es un manual de psicología social que probablemente todos hemos tenido que pasar en algún punto, de David Myers, y que en la página 16 concluye por qué la psicología social no es sentido común. Nos dice que precisamente por la razón por la que necesitamos de la ciencia, psicología social incluida, es para ayudarnos a diferenciar la realidad de la ilusión y las predicciones genuinas de la fácil retrospección. Anteriormente el autor había mencionado que la fácil retrospección y este carácter ilusorio es lo que define al sentido común. Entonces, no es un concepto muy bienvenido. Ahora, si lo miramos desde otra perspectiva académica, un poquito menos prejuiciosa contra el sentido común, vemos que la primera característica que tiene es que es implícito y no sistemático. Estoy colgando un artículo de Dirksen publicado en 1997 en Theory and Psychology. Entonces, al ser implícito y no sistemático, obviamente no es muy amigo de las ciencias más organizadas. Pero bien, el sentido común del sensus communis es la base de la certeza en nuestra vida cotidiana, nada menos. Define lo normal y lo normal. A menudo también censura, y lo que es importante, raramente es criticado. Raramente pensamos del sentido común. Probablemente hasta que muchas veces no viajamos, no nos encontramos con otros sentidos comunes, es que no nos damos cuenta qué es lo que damos por sentado. Lo interesante, en mi visión, es que el sentido común obviamente es común, es colectivo, es algo disponible para muchos. No hay tal como el lenguaje privado, no hay un sentido común que sea privado, sino obviamente no es algo común. Pero algo que habitualmente se olvida, se deja de lado, este sentido común también implica un sentido. En el sentido, valga la redundancia, que es un significado que resulta obvio y evidente. Y cuando resulta obvio y evidente para alguien. En este caso, por ejemplo, nosotros damos por sentado ciertas cosas. Y para la mejor forma de ver esto, más que seguir hablando teóricamente, es ver un ejemplo. Probablemente, con la imagen que yo voy a mostrar a continuación, para muchas audiencias chilenas, latinoamericanas, andinas, esta imagen está plena de sentido, es obvio lo que hay aquí, probablemente muchos se le hace agua a la boca porque no es época de esta comida, de esta preparación, y queda todo claro. Para quienes no lo han visto, probablemente esto es enigmático, esto se come, esto ¿qué es? Hay que cocerlo, ya está cocido, en fin, ¿cómo me lo como? ¿Qué hay adentro? ¿Hay algo adentro? En fin, es un misterio. Ahora, a la inversa, si yo les muestro la siguiente imagen a esta misma audiencia, probablemente resulta paradójico. Para quienes, aquí probablemente veo a Jan Balsiner, que quienes hemos tenido oportunidad de estar en el programa, sobre todo en Dinamarca, esto resulta algo bastante más simple de entender qué es lo que hay que hacer con esto, cómo se come esto que es comida. Parece comida, al menos hay pescado, limón, parece que se come. Y como de alguna manera nos recuerda Gordon Ramsay, yo no estoy de acuerdo con que no se pueda enseñar, pero sí que es algo tan obvio, que se vive tan simple de entender, que a veces hasta cuesta difícil explicárselo a otras personas que no lo entienden, porque es algo que simplemente, como por una expresión muy chilena, cae por su propio peso, cae de cajón. Entonces nos vamos a quedar con que el sentido común es un mundo social que está compartido con otros, es un común, pero que también es vivido como propio y a la vez entendido como obvio. No requiere mayor discusión, no requiere mayor reflexión. Es lo que estamos esperando sin que sepamos que estamos esperando eso. Entonces, con esta noción de sentido común, con esta noción de rutina existencial,
La pregunta obvia es cómo esto nos lleva a entender mejor la intimidad. Hemos hablado de la intimidad aquí. Y en mi visión, lo que yo propongo en el capítulo es que esta conjunción entre una mirada existencial de las rutinas y esta mirada personal y colectiva del sentido común nos permite expandir el concepto de intimidad hacia también instancias colectivas y comunitarias. En mi visión, estos conceptos nos ayudan a poder quizás sacar un poco la intimidad de las parejas, a sacar la intimidad exclusivamente del ámbito familiar, del ámbito de los amigos, del ámbito microsocial eventualmente, y también pensar que pueden haber experiencias íntimas más allá de estos círculos cerrados y ver que quizás es una experiencia, es una característica de la vida humana en comunidad, no solamente de los pequeños núcleos. En ningún caso quiero decir que lo anterior no sea correcto, sino que simplemente creo que también podemos, por así decirlo, expandir un poco las fronteras de lo que entendemos por intimidad. Por ejemplo, y lo pensaba muchas veces en los diarios, en los reviews, se escribe que cuando uno va a un concierto, está lleno de gente que uno conoce, pero suena la música y todos cantan la canción, todos saltan, todos están en una atmósfera muy compartida. De hecho, muchas veces hasta en la prensa se habla de un íntimo concierto. ¿Cómo haber una intimidad? Uno podría pensar, ¿cómo haber una intimidad de 5.000, 10.000 personas? Pero quienes hemos tenido la oportunidad de estar en algo así, sabemos que eso es correcto. También cosas menos felices, cuando estamos metidos, atrapados en tráfico, en un taco, como se diría en Chile, miramos para el lado y vemos la cara aburrido de todo el mundo y todos entendemos que estamos atrapados ahí sin mayor esperanza. Y también otras instancias, como la que les voy a mostrar a continuación en un video, que también permiten ver esto. Espero que se escuche bien, que no esté muy, muy fuerte. Aquí está a punto de terminar la temporada. Llegamos justo a este momento. Y ¡gol! Lo que podría ser un simple gol, se vuelve loco, porque el equipo jugando de local, ganó el gol en el último minuto, en el 94, el último partido de la temporada, donde faltaba un punto para salir campeones, ya por 24 años. Entonces, mucha de esa gente probablemente había nacido en un equipo campeón. Y claro, ocurre esto, con esta explosión en el estadio, la gente que lo estaba viendo, que lleva a esta explosión. Porque claro, uno lo piensa y cuando uno comparte experiencias que tienen consigo una afectividad compartida, como mencionaba Paloma y Himmler, y también significados que están culturalmente arraigados, puede llevar también a que hayan experiencias de intimidad en entornos colectivos, incluso, como en el caso del estadio, si es que probablemente esos, no sé, 40.000, 50.000 personas, en su gran mayoría eran extraños entre ellos. ¿Por qué? Porque eran extraños porque esas personas probablemente nunca se habían visto antes en su vida, no sabían sus nombres, no conocían su historia de vida ni nada. Pero esas personas que son extrañas en este sentido de haberse conocido, están todas familiarizadas con la situación, todos saben que el equipo nunca ha ganado en 44 años. ¿Sí? Y también comparten significados que vuelven claro para todos qué es lo que se está viendo en ese momento, lo que significa que ese jugador en ese partido, en ese momento, en esa etapa del partido, mete ese gol. Lo vuelve algo de sentido común y por lo tanto, al ocurrir el gol, ocurre esta explosión en la que todos se abrazan de manera tan espontánea. En este sentido, que le hago la que cierro el capítulo, The Shared Part of Me, también yo creo que se puede expandir al The Shared Part of Us, una intimidad que no solo es tan privada, sino que también a veces, por momentos, también se expande a un nosotros. El problema es que obviamente esto se derrumbó, todo se derrumbó, como dice la canción, se quebró, y por ejemplo ahora vivimos en un mundo social donde
Situaciones como esta no son un desaire misógino, ni tampoco crearían una crisis diplomática entre países europeos, un dignatario negándole la mano a la canciller de Alemania, sino que es un mundo como este, en el que quizás a varios les ha tocado vivir, nos ha tocado vivir, porque la pandemia en gran parte suspende, como que pone en pausa, y quizás algunas partes las canceló de este mundo social y lo reemplaza simplemente por encierro. Tomando una sabia frase de cuñada, que es adolescente, se encontraba con el año pasado, en medio de la primera cuarentena, con una compañera de colegio, no sé, a distancia, que tenía que dejar algo, y le decía, oye, qué bueno que te veo, eres el primer ser humano con el que hablo en semanas. A tal punto llega el encierro que incluso todas las otras personas que estábamos compartiendo con ella ya nos habíamos deshumanizado. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto que yo dije de este mundo, este estadio, este concierto, que ya están suspendidos, con aforos limitados, con mascarillas, con distancia social, aléjese, por favor, 1,5 metros, no se abrace, no se salude de mano ni nada? ¿Cómo llevamos esta vida cotidiana, cómo llevamos estas ideas a una vida cotidiana que nos invita a mantenernos alejados del resto? Y mi reflexión, la verdad, es que, irónicamente, el encierro y el aislamiento que vivimos es algo con lo que todos en algún grado nos podemos relacionar. Lo pasamos separados, pero de alguna manera lo compartimos. ¿Sí? Por decirlo así, sin estar juntos, todos vivimos y también, por supuesto, sufrimos un poco de esa experiencia común. Como a veces pasa con los desastres naturales o los eventos históricos, ¿qué estabas haciendo cuando pasó X? También todos tenemos una historia, todos tenemos una vivencia de qué fue lo que vivimos producto de la pandemia y de las cuarentenas. Y así este aislamiento quizás también se comparte en un punto de anclaje común. Para no pasarme más en el tiempo, lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por su atención y ahí dejo el contacto por si tienen más preguntas, que por supuesto también pueden dejar en el Q&A. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. A continuación es el turno de la presentación de la profesora Flor Van Affen de la Universidad Autónoma de Madrid. Flor, por favor, cuando gustes. Está silenciada, sí. Ahí. Ahora mejor. Ahí sí. Muchas gracias, buenos días. It will be difficult for me to switch Sería difícil para mí cambiar inglés ahora, pero lo voy a hacer porque he preparado mi presentación en inglés. Primero que todo, me gustaría agradecer a los organizadores de este seminario por invitarme y también justamente agradecer por el libro sobre intimidad que va a salir pronto. Creo que es realmente emocionante, un volumen muy interesante. Y de hecho participo en este seminario y en el libro no como experta en la intimidad, sino que como psicóloga cultural que está pensando justamente sobre la improvisación, la personificación, la unión y la transformación, justamente en el baile del tango, habiendo bailado, justamente habiendo enseñado el tango yo misma. Y a día de hoy voy a reflexionar sobre algunas ideas que han aparecido justamente en mi capítulo del libro, en el libro de intimidad que va a salir pronto, que se llama, de hecho, este capítulo se llama Explorando la intimidad a través del tango, en una beta cultural arraigada. Y a pesar que escribí este capítulo hace bastante tiempo, todavía es un trabajo en progreso. Y de hecho estoy esperando con ansia escuchar sus reflexiones, sus comentarios sobre el tema y cómo podemos desarrollar aún más estas ideas. Entonces, una buena pregunta es ¿por qué el tango? Y es que no es tan obvio. De hecho, como veremos más adelante, como voy a explicar más adelante. Si bien, ¿por qué el tango? Como un fragmento específico de las actividades socioculturales humanas, el tango nos permite observar las dinámicas y experiencias de la interacción social en mucho detalle. Es un movimiento conjunto, en un abrazo, que yo propongo es tanto personificado y cultural. Incluso podemos considerar esto como algo, como la sociocognición encarnada.
Los bailarines suelen referirse al tango como si fuera un idioma sin palabras, que involucra dos cuerpos que se comunican. Esto es porque el tango, como un baile social, se improvisa, es improvisado. No involucra, en este caso, pasos fijos, pero sí involucra una gramática básica para moverse en conjunto. Y dado este abrazo, esta comunicación corporal y este movimiento conjunto, podríamos relacionar el tango fácilmente a la intimidad, incluso considerarlo como una forma efectiva de terapia de parejas. Sin embargo, considerar también las dinámicas de y la experiencia en estos encuentros personificados, hay también malentendidos, juegos de poder y rupturas como en cualquier otra relación. Y en mi capítulo habla sobre las dinámicas de la interacción social, utilizando este concepto en activo de la creación participativa de sentido. Y este es un concepto que nos permite tomar distintos niveles de coordinación entre los dos bailarines en consideración y pensar también sobre cómo esto podría afectarnos, cómo podría afectar nuestras experiencias y nuestros movimientos conjuntos. Y esta es una suerte de creación conjunta de sentido. Y esto puede dar lugar justamente a una experiencia de lo que se llama justamente la incorporación mutua por parte de los autores de este paper muy inspirador justamente sobre la creación participativa de sentido. No voy a profundizar las dinámicas de la interacción aquí, así que no voy a hablar sobre las diferencias entre yo, por ejemplo, cómo participo en tu creación de sentido, o cómo tú participas en mi creación de sentido, o cómo genuinamente creamos sentido de forma conjunta. Más bien me voy a enfocar en la experiencia del encuentro con el otro, que creo yo es más relevante y pertinente al hablar sobre la intimidad. Y este argumento básico justamente que menciono en mi capítulo se relaciona con lo que dice Giovanna Colombetti en su libro, El cuerpo que siente. La ciencia efectiva se encuentra con la mente inactiva. Ella dice, el contacto físico no hace que un encuentro sea íntimo. De la misma forma, y yo propongo justamente abrazar a una pareja de baile, bailar tango, no es necesariamente íntimo, sino que se puede ver íntimo desde fuera y puede justamente llevarnos a esta idea estereotípica sobre la intimidad que involucra en la cercanía corporal o el contacto, pero sin la exploración correcta de esta experiencia, justamente de los participantes de este encuentro, yo no creo que ningún encuentro se pueda llamar íntimo. Además, ya que difieren estas experiencias entre quienes se involucran en este abrazo, creo que su intimidad no se puede establecer sin ambas experiencias. Entonces, hay una interacción íntima cuando ambos participantes de esta interacción se sienten íntimos. En relación a bailar tango, ¿hasta qué punto esto se siente íntimo? El bailar depende justamente en ciertas características de este baile en particular. Particularmente propongo distintos roles como líder y seguidor. El tango involucra, ¿verdad?, una pareja, alguien que lidera y alguien que le sigue. Y esto justamente para poder improvisar y moverse en conjunto. Entonces la intimidad se relaciona a dinámicas generales aquí, específicamente a través de esta asignación tradicional de estos roles, que involucra a un líder y una seguidora, que no necesariamente así en esta clase de bailes de tango, porque es una mezcla de roles, pero voy a llegar a esto, a estas diferencias entre el rol de líder y seguidor, un poco más adelante. Ahora bien, mi punto justamente de partida para explorar la intimidad involucra efectivamente cuerpos que se tocan, pero no la clase de cuerpos, por ejemplo, que aparecen en las ideas de los valores conservativos, estos estereotipos, tampoco estos cuerpos objetivados o estos cuerpos de los que nos distanciamos. La clase de cuerpos de los que hablo son cuerpos que sienten, experimentan, que se expresan. El cuerpo sujeto. Este es el cuerpo sujeto. El cuerpo sujeto tal como lo ha llamado Merleau-Ponty, y este cuerpo sujeto es un encuentro intercorporeal con otros cuerpos sujetos, algo intercorporal, es algo que sucede entre estos cuerpos elevados y experimentados, y la experiencia de estos cuerpos
se marca por patrones culturales dentro y alrededor de las prácticas del baile y, como argumentaré más adelante, puede ser la experiencia de parte de quienes sigue y no de quien lidera que puede finalmente entregarnos información valiosa acerca de la intimidad del encuentro del tango. Por lo tanto, si bailar el tango no es íntimo en sí, ¿cómo se vuelve íntimo? Y cómo entonces no es íntimo en primer lugar, porque para poder bailar, básicamente, se necesita algún tipo de confianza básica. De hecho, bailar en conjunto sí requiere un acuerdo social básico y es un buen ejemplo de una confianza básica, tal como Carlos Cornejo lo ha propuesto. En este sentido, la bailarina y filósofa destaca un sentimiento que nos une al futuro, obteniendo una fluidez y una emoción que viene desde la cercanía de los cuerpos que se preparan para el peor de los futuros y que entran en un movimiento irregular. Por lo tanto, no estar de acuerdo con bailar, no confiar en el cuerpo propio y en el otro hace que sea imposible moverse en conjunto. Sin embargo, una vez que ya estamos bailando, yo estoy de acuerdo con Joanna Colombetti porque hay diferentes maneras en las cuales sentir cercanía con la otra persona y ese sentimiento de intimidad es un caso especial de sentirse cerca. Por lo tanto, el argumento es que nosotros no necesariamente sentimos la intimidad aunque estemos bailando el tango. Colombetti argumenta que existe una empatía básica en la interacción social. De hecho, ella describe esto como un eje experimental a la subjetividad de otros, percibiendo su cuerpo como un cuerpo viviente, permitiendo este sentimiento o esta sensación de los otros y de sus sensaciones corporales. Y esto sucede en el momento en que entramos en el campo perceptivo del resto, probablemente con nuestros cuerpos completos y no solo siendo parte de eso, y aún más cuando nosotros entramos en un abrazo o en el tacto. Y tiene que ver con tener la conciencia de que ambas personas tienen el mismo sentimiento de una experiencia similar, que la experiencia de conexión se fortalece. Esta es la experiencia no solo de la otra persona o del otro, sino que también de que el otro siente lo mismo, que Colombetti llama sentirse cerca. Esta cercanía es algo que surge relativamente fácil en el tango porque ambos bailarines están involucrados en una experiencia de movimiento conjunto. Surge revelando algo especial al otro, por ejemplo, sus partes corporales. No se aclara realmente cómo eso sucedería en el tango porque los bailarines practican llegar a sentir el cuerpo del otro e improvisan. Y eso requiere leer de manera muy fina el otro cuerpo, pero cuando Colometti propone que la intimidad involucra también un rompimiento de los límites con el otro, o sea, que la experiencia del otro se encuentra o es la misma que la experiencia del yo y lo que se experimenta es una sensación de entrar en el cuerpo del otro, tenemos una visión mucho más clara de la intimidad en el tango. Yo propongo que lo que hace que el tango sea íntimo es que ambas personas en la pareja experimentan el enredo y el movimiento de sus cuerpos y que existe un sentimiento recíproco de sentir las sensaciones del otro. Ahora, debido a los diferentes roles que existen en el tango, el de líder y seguidor, yo sugiero que esta intimidad es difícil y habitualmente los seguidores son capacitados para percibir el cuerpo del líder, es parte de su rol, mientras que los líderes deben coordinar el movimiento, deben liderarlo. Esta coordinación requiere una conciencia del cuerpo del seguimiento de manera inactiva y no de manera receptiva. Por lo tanto, el líder puede controlar de manera remota, por así decirlo, los movimientos de las piernas de quien sigue. Quien sigue en el tango más tradicional particularmente debe estar listo o lista para lo que suceda en cualquier momento, para seguir las intenciones del líder y no sus propias intenciones. Por lo tanto, es común que el líder se perciba muy de cerca del seguidor, pero al contrario, el seguidor a menudo puede ser simplemente un instrumento para el líder. El líder que percibe activamente y de cerca al seguidor también en lo que se llama un líder seguidor,
permite que exista un sentimiento de las sensaciones del otro más recíproca, notando que esto también involucra, por supuesto, que el seguidor tenga una experiencia o al menos una expresión más de líder. Y algunos líderes de tango indican que escuchan la música a través del cuerpo del seguidor, por lo tanto, bailando con su musicalidad, por así decirlo. Y en otros casos se practica el rol de seguidor para ser mejores líderes y viceversa, los seguidores también toman los roles de líderes para mejorar. We interviewed experienced tango dancers who En un talked. estudio reciente se entrevistaron a bailarines experimentados que hablaron acerca de los roles de diferente manera. Los bailarines más tradicionales enfatizaron que si el seguidor hace algo que se desconecta de mí, eso es muy peligroso. Otro líder con un contexto de danza contemporánea indica lo mismo de manera más responsiva, diciendo, si se siente que tienen algo más en la mente y que eso se expresa con el cuerpo, hay que intentar seguirla a ella. Y es más o menos lo que dice la escultura, cuando se debe seguir el material, porque cada material tiene su propio carácter contra el cual no se puede ir, porque eso básicamente arruina la pieza. Ahora, si una manera de liderar se siente más íntima o no, es una pregunta empírica. El análisis de Colombetti de la intimidad nos sugiere que sí es el caso. Mi propia experiencia como bailarina, especialmente siendo quien sigue, fortalece también esta hipótesis que finalmente debe ser probada de manera empírica. Por lo tanto, la intimidad en el tango depende mucho de el baile, de la práctica, que es el baile mismo, y más allá del baile, el proceso que nos lleva a esto. Y esta práctica involucra muchos códigos culturales diferentes, pero debido a la configuración básica del baile, para el propósito de la improvisación, que es que hay una diferencia entre el rol de líder y de seguidor, yo argumentaría que la experiencia del seguidor es de importancia crucial para poder indicarnos si es que es un baile íntimo o no. Alineado con la propuesta de Colombetti, mi propia experiencia de la intimidad en el tango se relaciona muchísimo con la sensación de complicidad, la sensación de compartir algo con alguien que nadie más puede acceder. Este baile, este proceso de darle un significado de manera consensuada. Y es algo que sucede en una práctica que surge cuando dos personas improvisan algo en conjunto, tal como otros bailes que se improvisan, porque esta improvisación puede ser muy juguetona. Y aunque quizás esto no se considere íntimo por parte de todos los seguidores, específicamente en el tango. Sin embargo, pienso que la noción de intimidad que involucra este sentimiento recíproco de las sensaciones del otro es algo que nos sugiere fuertemente prácticas culturales con diferentes roles que habilitan o inhabilitan ciertas Part of experiencias. me. Finalmente, lo que comparto de mí es parte del cuerpo sintiente, que invita a una noción completa de quién soy yo como un ser completo, de lo cual partes son compartidas con otro que también siente mi cuerpo sintiente. Este sentimiento se puede encarnar en diferentes cuerpos, pero está encarnado y el reconocimiento de las variadas experiencias que existen nos acercan a entender la calidad de los encuentros sociales, como por ejemplo la calidad de intimidad de los encuentros. Lo que pienso yo es lo más importante cuando hablamos acerca de la intimidad. Y con esto, muchas gracias y espero con ansias sus reflexiones. Muchas gracias, Flor, por tu presentación y a todos los expositores. A continuación, dejo con ustedes al profesor Jan Balsiner. El profesor Jan Balsiner de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, va a realizar un comentario sobre las presentaciones anteriores. Profesor Balsiner, por favor. Gracias, muchas gracias. I will also use English. It is También a estaré little hablando en inglés porque es algo más fácil para mí que cualquier otro idioma en este momento. Así que, en primer lugar, muchas gracias por organizar este buenísimo seminario porque es exactamente el objetivo de los fenómenos que deben ser elaborados no solo de manera empírica, sino también teórica.
Y por supuesto, es una tarea muy difícil porque todos somos sujetos de los esquemas conductuales de la psicología en los últimos años, que nos obliga a reinventar un número de ideas muy simples, como las ideas holísticas, analizando los organismos tal como Goldstein y ya lo escuchamos, y más importante y de manera paralela, interesándonos en fenómenos que habitualmente en nuestros laboratorios o nuestras prácticas tradicionales realmente no considerábamos, y el baile es una de esas cosas, porque está en todas partes, en muchas versiones diferentes del baile, y aún así no ha sido estudiado en la psicología, pero ha sugerido el día de hoy de una manera aplicable no solo al tango, sino también, por ejemplo, a la invención del ballet y el lenguaje del ballet que surgió en el siglo XIX y que también se puede aplicar al ejemplo dramático que David nos mostró del estadio de fútbol, donde puede ser una extensión dramática de un momento, pero sin embargo es la sensación del otro cuerpo, de un extremo del estadio al otro, y es muy comparable a la sensación en el tango, sintiendo la música a través del cuerpo del otro. Por lo tanto, pueden ver que hay una generalidad en el fenómeno, hay una generalidad y hay una necesidad de capturar esa generalidad a nivel de esfuerzos teóricos, y los esfuerzos teóricos en general son bastante pobres, y lo son porque cuando intentamos, en primer lugar, de seguir diferentes tendencias en la historia de la psicología. Tenemos diferentes tendencias en diferentes momentos. Hemos comenzado entonces a ver diferentes perspectivas teóricas que vuelven a este mismo asunto, mientras que en términos más realistas puede haber temas de los fenómenos que necesitamos entender bien para tener un desarrollo teórico. Por lo tanto, este es un tema de sentido común. Sí, es un tema de sentido común porque en la historia completa de la psicología podemos ver una tensión constante entre la terminología psicológica que intenta acercarse al sentido común, porque el sentido común es igual a la experiencia común y que son muy ricas, y a la misma vez se distancia del sentido común, abstrayéndose del mismo, encontrando algo que va mucho más allá del sentido común. Por lo tanto, pierde ciertos aspectos de la realidad con la esperanza de ganar otros aspectos de la realidad. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de una perspectiva holística, desde la perspectiva de Goldstein y de ahí en adelante, podemos también ver cómo el desarrollo de diferentes rutinas no es simplemente la repetición de lo antiguo, de hecho es la construcción constante de algo nuevo. En otro sentido, podemos ver que en una conducta tenemos una atención constante acerca de la rutinación de nuestro movimiento o de la no rutinación del mismo. Por lo tanto, a partir de ahí podemos crear una nueva forma del tango que no ha sido desarrollada aún. Básicamente podemos comenzar a improvisar exactamente a lo largo de la línea de lo que se desarrolló anteriormente, sintiendo la música a través del cuerpo del otro. Y de hecho así se puede desarrollar esta relación de el yo y el otro a través de ese sentimiento, y muy probablemente eso es algo que se ve en prácticas diarias en maneras que nosotros no consideramos. Más aún, viendo el mundo a través del cuerpo de un bebé, por ejemplo, los padres que juegan con sus hijos y que los hacen saltar y volar en maneras que pueden parecer peligrosas incluso, pero son cosas que se disfrutan para ambos participantes. Básicamente se intenta realizar un experimento que puede parecer peligroso para el cuerpo, pero sin embargo es algo que se busca y se disfruta, y es por eso que ahora quisiera intentar encontrar una solución a este dilema teórico, porque existe una posibilidad que es que tiene solo unos cientos de años de antigüedad. Así que voy a intentar compartir esto con ustedes. Intimacy could be said to be a cloud.
la intimidad puede parecer como una nube, y es una nube que a veces toma una forma artística. Y esta es una pintura de Mateusz Gundelach, estudiante o aprendiz de las artes en Praga, y es una de las versiones de una historia escrita muchas veces acerca de Júpiter. Y el dios Júpiter obviamente tiene, o es un dios muy poderoso, pero el dios más poderoso siempre es, o siempre deja de ser poderoso cuando se enfrenta a su propia esposa, por lo tanto debe luchar contra los celos de su mujer para poder acercarse a Io. Así que realmente se representa como una nube con las características de lo que todo lo abarca y todo lo toca en un aspecto holístico. Y por supuesto, esta es una presentación artística, pero en nuestra terminología teórica necesitamos algún tipo de nube para generalizar los fenómenos que nos permitiría capturar la intimidad, tal como Flor lo mencionó, sintiendo a través del cuerpo de otro, de una manera en la cual podríamos argumentar que Io siente a Júpiter a través de la nube y encarna ciertos aspectos de la intimidad. Así que voy a dejar de compartir por ahora. Quizás ya tenemos suficiente de historia del arte, pero volviendo al tema teórico que presentamos, las críticas que presentaron Himmler y Paloma realmente se ven bastante fuertes, pero la pregunta es cómo hacerlo de mejor manera, cuál sería la posibilidad o qué posibilidades podríamos ver en la vida y en las prácticas ordinarias de cada día de sentir en el mundo a través del otro. ¿Cuál podría ser la manera de generalizar la terminología teórica? Y eso no ha sido inventado aún, y estoy seguro de que con nuestro simposio el día de hoy estamos, ojalá, haciendo un pequeño movimiento en esa dirección. Así que les agradezco mucho. Bien, muchas gracias, profesor Balsiner, por sus comentarios y reflexiones. Tenemos algunos minutos para preguntas. Eh, Camila pregunta para el profesor Himmler Olivares. Ella dice, iniciativas para superar modelos binarios o sobresimplificantes de la intimidad son muy necesarias en psicología. ¿Podría contarnos si han pensado en continuar desarrollando la propuesta que acaban de presentar o qué aspectos les gustaría explorar? Felicitaciones por su publicación. Gracias, Pablo, a Camila por la pregunta y saludo nuevamente a todo nuestro panel de presentadores. Agradezco también tanto la presentación de David, de Flor y el comentario del profesor Balser. Es una bonita pregunta, tiene que ver también con lo que estaba hablando el profesor Balser, de cómo hacer esto de una manera alternativa, ¿no? Cómo tratar de introducirse en una forma distinta en el fenómeno de la intimidad y también en la interacción humana, desde una perspectiva holística, organística o humanista, como le llamaba más temprano el profesor Carlos Cornejo. Y yo pensaba mucho mientras revisaba Goldstein en las dificultades cuando trabajaba con personas con lesiones graves, ¿sí? Eran lesiones de guerra. Y el sentimiento de insatisfacción que tenía él con las explicaciones atomistas con las que tenía que lidiar en su época, en su tiempo. Ciertamente una explicación atomista tampoco da cuenta de las sutilezas de la interacción madre-hijo o madre-hija o de lo que sucede cuando las personas están bailando tango, como lo
lo expresaba la profesora Van Alpen. Y hechas todas estas consideraciones, claro, lo que sacamos en limpio, lo que tratamos de hacer es mirar los fenómenos interaccionales con el mayor cuidado posible, conservando íntegramente cómo estos se dan en su conjunto. Un ejemplo de esto es lo que presentamos en la exposición, en nuestra exposición respecto al trabajo de Marjorie Goodwin. Esas capturas, las figuras que presentó Paloma son encuentros cotidianos, madre e hija, son capturas de video, las que hay ahí. Y es un buen ejemplo, de cómo buscar una manera de mirar los fenómenos que no produzcan disecciones arbitrarias impuestas por la visión que el investigador puede tener acerca del fenómeno, y que más bien traten de velar cuidadosamente cómo se manifiestan en una situación concreta y cambiante, tal cual lo es nuestra existencia, ¿no? Ahí creo que eso de alguna manera responde a la inquietud que tenía Camila, o sea, ahí más que cómo continuar en términos de qué estudios hacer, más bien nuestra invitación es a pensar con un poquito más de detalle, de cuidado respecto a cómo indagamos acerca de los fenómenos que estudiamos en el plano interaccional y los fenómenos de intimidad en particular. Muchas gracias, Himmler. A continuación hay una pregunta para la profesora Flor. Está en inglés, así que la voy a leer en inglés. Recuerden poder cambiar la traducción quienes deseen abajo en el menú de Zoom. Dice, amazing approach to the subject. Thanks for sharing your thoughts. I would like you to explore, if you may, about intimacy and its relation to reality and perceptions. Is our knowledge about past experiences, with all its paradigms and conclusions, some kind of framework that avoid or interfere with perception, and because of that, on intimacy? Thanks for your words. Muchas gracias, David. Thank you very much for your very nice Muchas gracias por tu excelente pregunta. Y yo creo que un primer enfoque, justamente para responder tu pregunta, sería decir que, es vivir estos cuerpos que viven y experimentan, han vivido y experimentado muchas cosas antes y experiencias también. Entonces, esta es por supuesto esta acumulación que creo más bien me gustaría desarrollar en términos de este concepto del esquema, porque Bartlett, este concepto del esquema de Bartlett, la memoria, también es en parte un concepto personificado de la memoria. Entonces, esta idea de este conocimiento, esta experiencia también, que esta persona, este cuerpo y mente y alma, todo como un conjunto, por las que ha pasado y que se han acumulado y que pueden ser toda clase de influencias ahí, por supuesto. Entonces, como ya he mencionado, ¿verdad? Hay estereotipos y hay también prejuicios culturales. Hay ciertas ideas también sobre el cuerpo, que bueno, gracias a la cristiandad, sobre todo, y el victorianismo y el puritanismo, están arraigadas en muchos lugares y por supuesto estos efectos
Entonces, impactan lo que puede experimentar este cuerpo y también para lo que está listo, preparado. Es un ejemplo fácil, ¿verdad? Como profesora de tango, por ejemplo, enseñar tango en Argentina y en Holanda es distinto. Es muy, muy distinto, porque primero en Holanda tienes que lograr que la gente se sienta cómoda con la idea de acercarse a otros, que no es algo a lo que estén realmente acostumbrados, mientras que en Argentina, es decir, esto ya no es tan descabellado, para nada. Por eso es que me llevo tan bien con la gente en Argentina y por eso es que me fui de Argentina, pero bueno. Esto es a esto es lo que me refiero también con estos cuerpos vivos y estas distintas experiencias que pasan por estos cuerpos y que luego en sus próximos encuentros también van a afectar a estos encuentros nuevamente. Así que quizá este concepto similar al esquema de la memoria y el cuerpo, y quizás juntar ambos nos permita pensar sobre cómo experiencias e ideas previas o tienen más bien este aspecto corporal que luego también nos lleva a esta práctica y aprendizaje de estar abiertos a dicha práctica. Así que no sé si respondí exactamente tu pregunta, pero espero por lo menos haberte dado alguna respuesta o alguna idea en la que pensar. Gracias. Muchas gracias, Flor. Tenemos también otra pregunta de Jorge para Paloma Opaso. Dice, me gustaría saber si Paloma ve una relación entre su enfoque y el enfoque en activo de Francisco Varela, que plantea la emergencia transversal, la producción de sistemas distribuidos por líneas que abarcan la relación cerebro-cuerpo-ambiente. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Yo creo que a partir de lo que señalábamos en la presentación, al hablar del organismo que tiene una relación intrínseca con el entorno, uno podría pensar que tal vez el enfoque en activo o más de embodied cognition podría servir también para explicar los fenómenos que nosotros nos referimos. Y por supuesto es una interpretación válida, pero como distintos autores han señalado, los enfoques en activistas, los enfoques más bien de embodied cognition, suelen tener distintos problemas al justamente entender la relación mente y cuerpo sin utilizar lo que Sheets Johnstone habla de lexical band-aids, como uno en chileno diríamos parche curita léxico. Entonces, por ese motivo, nosotros optamos por una idea, porque justamente como tú señalaste, está esta unión entre cerebro, cuerpo, mente, y nos parece que esta idea de localizar y darle ¿cómo decirlo?, énfasis en el cerebro, la verdad no representa nuestra aproximación desde el organismo. Y por lo mismo nosotros optamos por tal vez distanciarnos de las propuestas de Varela o enfoque más bien de embodied cognition. No sé si queda claro ahí, pero... Perfecto. Muchas gracias, Paloma. También hay una pregunta para el profesor Jan Balsiner, de Martín. La voy a también a leer en inglés y quienes deseen pueden cambiar la traducción. Dice, profesor Balsiner, what do you think could be done to overcome or surpass the predominant mechanistic approach in psychology, taking into account that the very mechanistic approach in accountability could be operating as a validation paradigm for foreign people?
In other words, I think one of the reasons that it's very difficult to stop the mechanistic approach is that the way it takes into account the phenomenon is very tentative for policymakers and fund givers to reward. In my experience, engineers love to hear that this X psychological construct increase in X standard deviation. And at the end, these kind of people are the ones that give the money and support for psychologists to keep investigating. That's a very good point. No, es un muy buen punto. De hecho, esta clase de personas y este tipo de instituciones son exactamente quienes nos dan dinero para poder investigar, y si es que lo hacen, y luego exigen también respuestas específicas en términos de algo que ya esté predeterminado. Entonces, ¿qué cambiaría? ¿Cómo podríamos cambiar esto? Yo creo que hay un muy buen precedente histórico, al menos 2 veces antes en Goldstein, históricamente, y uno es exactamente lo que se estaba estudiando antes, que fue en finales del siglo XVI, el ambiente, las raíces de todo esto. Y el segundo concepto era el comienzo del siglo XIX en Alemania también, el entorno de Nathaniel Sufi. Ambos casos nos han llevado a las puertas, pero no hemos atravesado esta puerta. Estamos a las puertas de desarrollar nuevos modelos teóricos que son orgánicos, bien organizados, no deterministas. Y esto es exactamente uno de los siguientes pasos que podemos tomar teóricamente o metateóricamente, que de hecho uno de mis estudiantes va a editar un libro sobre modelos orgánicos en estos estudios psicológicos, pero un cambio muy simple, es un cambio muy simple que está sucediendo. Estamos pasando de modelos computarizados que son totalmente mecánicos, incluso los modelos pensados para no ser tan mecánicos, como algunas de las versiones más nuevas de modelos de aprendizaje, que efectivamente son computadores que aprenden, pero siguen haciéndolo de forma mecánica para experimentar este mundo de forma orgánica con estos modelos. Entonces es algo que es enteramente posible, sí, y que no se ha hecho todavía. ¿Por qué no se ha hecho? También es bastante obvio, porque es un fenómeno para el cual es absolutamente necesario, y esto implica exactamente una intimidad fenomenológica, y no está al centro de la investigación. Pero esto es algo inevitable, que si bien no está en el centro de los equipos normales de investigación de psicología, que es donde solemos investigar los procesos más profundos, por ejemplo, de los individuos, del grupo, cómo se siente la gente en un estadio, por ejemplo. Así que muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor Balsiner, y todos los panelistas por su respuesta, y a todos también los presentes por sus preguntas. En honor al tiempo, ya estamos finalizando este segundo panel. Les recuerdo que mañana continuamos con nuestro seminario. Tenemos 2 paneles a las 9 de la mañana, hora de Chile. Tenemos el panel Intimidad como proceso intersubjetivo, con 3 presentaciones más también comentarios. Y a las 11 de la mañana, hora de Chile, tenemos el panel Incomodidades de la Intimidad, con 3 presentaciones más para que puedan también acompañarnos el día de mañana. Para finalizar, le doy la palabra a María Elisa Molina, editora principal de nuestro libro y también organizadora de este seminario. Solo agradecerles a cada uno de los panelistas de esta sección sus estupendos trabajos y sus presentaciones que realmente inspiran mucho y entusiasman en seguir generando, como decía Jan, teoría e investigación sobre este tema, y contribuyendo también como a esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la psicología. A Jan, agradecerte tu comentario, Jan, porque también a mí me permitió integrar un poco más esta complejidad que tiene el estudio sobre este fenómeno de la intimidad,
y integrando también lo que aportó David con su presentación sobre el sentido común y la intimidad a nivel colectivo, porque de alguna manera el cuerpo, el cuerpo y la experiencia colectiva no necesariamente tienen que estar pegoteados, ¿no? Puede ser de un lado de un estadio al otro, y con esta frase tuya de sentir a través del otro, ¿no? Y entonces yo les agradezco porque en las distinciones que vamos haciendo, y bueno, y esa es la idea también de transmitir a los que han estado presentes y han querido participar con nosotros en este seminario, porque este es un proceso que precisamente eso es, ¿no? Como ir en la co-construcción y en la reflexión conjunta de cómo ir pensando en este fenómeno. Les agradezco a cada uno y espero que nos sigamos encontrando. Bien, muchas gracias a todos los expositores y a todos los asistentes. Nos vemos mañana en los próximos 2 paneles. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.